En este canal siempre les hemos dicho, no estamos del lado de ninguna creencia. Al contrario, creo que todas pueden aportarnos algo interesante, sobre todo dentro del campo al que se dedica este canal, los relatos paranormales. Pero me parece curioso que dentro del repertorio de imágenes religiosas, en cualquiera de sus formas, existan también historias aterradoras en torno a ellas. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué es lo que hace que se muevan, que interactúen, que dejen una huella imborrable, para mal, en cada persona que nos contó lo que vamos a escuchar esta noche? Bienvenidas damas, bienvenidos caballeros. Vamos a aprovechar que ya estamos por aquí y permítame acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia y comenzamos yéndonos hacia Campeche, México. Luis Echeverría nos cuenta lo siguiente. Yo era pequeño cuando me ocurrió algo que me marcó negativamente en cuanto al tema de las figuras religiosas. Y si bien yo nunca les había temido, no me incomodaban o algo por el estilo. Yo crecí junto a mi familia que era muy católica. Entonces, por todas partes de casa de mis tías, mis abuelos e incluso en la mía, había figuras de la Virgen de Guadalupe, Jesucristo, uno que otro ángel. Entonces, lo que me pasó, no pude asociarlo con que les tuviera miedo. Y esto pasó cuando yo tenía 10 años. A pesar de que era muy pequeño, yo recuerdo a la perfección una figura que nunca me gustó de casa de mi abuela. Una nueva que nunca había visto, al menos en su casa. Aunque yo sí conocía la figura de San Judas Tadeo, mis abuelos jamás habían tenido una. Y comencé a notarla con atención cuando una mañana que fuimos mamá y yo a dejarle unas cosas a mi abuela, que yo estaba regresando del baño, caminando afuera de las habitaciones de mis abuelos, pasando por un pasillo donde de pronto siento un jalón de mi camisa, como de esas veces en que te atoras con la perilla de la puerta y te regresas por la fuerza. Giro y no había nada más cerca de mí que una tipo mesita que no tenía siquiera agarraderas por algún cajón. Era solo la mesa y la figura de un San Judas, de quizás unos 40 centímetros de alto. No tuve que moverme en nada para zafarme de lo que sea que estuviera agarrándome. Ya no sentía esa fuerza, por lo que me fui. No entendí qué pasó, con qué me agarré, y llegué otra vez con mamá y con mi abuela. Pasan 3 días después de eso y volvimos a ir a casa de mi abuela. Vivíamos a unos 15 minutos caminando, éramos de Champotón, y llegamos todo bien, como siempre. Yo tenía esa costumbre de llegar a casa de mi abuela y a los minutos ir al baño, más que nada para caminar por su casa, que era algo grande, y yo me aburría mucho escucharlas platicar. Entonces regresé por donde mismo esa mañana y al pasar a esa altura, vi de nuevo esa figura, pero la pasé de largo. Y apenas la pasé sentí que me jalaron el cabello de la nuca. Volteo al instante y esa figura estaba movida. Yo ni siquiera había pasado tan cerca de esa mesa como para moverla por error. Lo había sentido aparte. ¿Cómo llegó hasta mi nuca? De ser así, que se hubiera enredado en mi cabello y se hubiera caído, porque sentí que me lo jalaron con fuerza. Ahora, al ver esta figura en diferente posición a como la vi, en menos de 5 segundos, me fui de ahí. Entendí que había sido eso. Pero no dije nada. Hasta sentía que mi abuelita me iba a regañar por hablar mal de sus santos y me guardé ese miedo. Yéndome al porche y sentándome afuera. Tenía miedo, no quería estar adentro. Cuando fuimos el fin de semana a casa de mi abuela, apenas llegamos, una prima que era mayor que yo por 5 años, le estaba diciendo a mi abuela que qué bueno que había tirado a ese San Judas. Estábamos entrando en eso y mamá le preguntó a mi prima y a mi abuela que cuál San Judas. Mi abuela tenía la cara también de extrañada, y ella también le preguntó a mi prima que cuál. La figura que tenía ahí en el pasillo, abuela. Cada que yo pasaba enfrente de ella sentía que me jalaban del brazo. Yo estoy segura que era esa figura, pero ¿quién se la dio? No sabía que usted o mi abuelito eran devotos a San Judas. Para mí que esa figura algo traía, abuela. ¿Usted, tía, nunca la vio? ¿O tú, Luis? Mi abuela le dijo que ella nunca había tenido una en su casa. A un San Judas no. Ni mi abuelo ni ella eran devotos. De hecho, nadie de mis tíos tampoco. Y cuando mamá y mi abuela dijeron que no,
que nunca la habían visto. Me atreví y les dije que yo sí la había visto, diciéndoles casi temblando del miedo por no sé qué razón. No sabía por qué me daba miedo ahora contarlo, pero les dije lo que me había pasado a mí y que también le tenía miedo, que la vi justo donde mi prima también. Esa figura nunca volvió a aparecer. Jamás entendimos quién la había llevado, porque nadie, aparte de mi prima y yo, la vimos, y nos tocó vivir algo horrible con eso. Ella y yo no nos habíamos visto y menos hablado sobre eso, por lo que no pudimos ponernos de acuerdo como para imaginarnos lo mismo, a esa figura que nos molestó y de pronto desapareció. He escuchado muchas cosas negativas más que nada sobre el tener este tipo de figuras en casa. Ojo, no estamos diciendo que no recomendamos tenerlas, esto no va por allá, sino que me refiero a estas historias, estos casos donde se tiene la mala suerte de coincidir con cosas que es mejor tenerlas de lejos, pero ya pasaron, y aquí estamos para escucharlas. Una persona que nos pidió solo la llamáramos Eva, desde Durango, México, nos cuenta esto. Voy a aprovechar que conocí este espacio para compartirles una experiencia que tuve con mi esposo. Bueno, gracias a él, ya me entenderán. Y todo comenzó cuando una tarde que llegué del trabajo. Normalmente él salía más temprano de su trabajo y me esperaba en casa. Cuando llegué, él me dijo que me tenía una sorpresa. Me llevó para el patio, donde teníamos un pequeño jardín y al fondo, él había colocado una estatua de un ángel. A mí siempre me gustaron mucho estas figuras de ángeles y él lo sabía bien. La figura era algo grande, era toda color gris, se veía antigua, bonita. Medía entre 1,30 m y 1,50 m. Quedaba muy bien con el jardín que apenas estábamos creando y así pasamos la tarde, hablando de lo que haríamos con el jardín y todo eso. Solo que cuando pasaron 2 días desde ese que les cuento, a mitad de la noche recuerdo que me desperté porque escuché que estaban tocando nuestra ventana. Nuestra habitación queda en el 2.º piso. No teníamos árboles cerca como para pensar que ese ruido venía de alguna rama pegando en la ventana. Yo me siento un poco para ver la ventana que normalmente la teníamos abierta a la mitad, pero cubierta con cortinas. Y vi la silueta de esa figura del ángel detrás de la cortina. Empecé a mover a mi esposo, él se despertó y yo le decía que alguien estaba en la ventana. Lo que pasa es que en apenas esos segundos que volteé para moverlo cuando él despertó, ya no había nada. Él me dijo que tal vez lo soñé. Yo ya estaba despierta. Lo vi perfectamente, pero podía ser. Aparte, no tendría sentido ver algo así en la ventana, solo que sí me asustó esa noche. Al día siguiente que llegué del trabajo, mi esposo me preguntó que si yo había movido el ángel. Esto me lo dijo recién estaba entrando a la casa. Le dije que no, que esa mañana había salido al trabajo y para nada fui al patio, que por qué. Y él me dijo que no me creía, que seguro yo lo quería asustar porque ese ángel estaba pegado a la ventana de la cocina. Me señala la ventana y ahí estaba, la cara de ese ángel y parte de las alas, visibles desde adentro de la casa. No se los niego, eso se veía tétrico, pero yo supuse que era una broma de su parte. A lo mejor y hasta lo que me pasó esa noche había sido algo así. Saben, como que jamás quise considerar la idea de algo paranormal en nuestra casa, a pesar de lo que había visto ayer, que buscaba convencerme sí o sí de que eso había sido una pesadilla. Mi esposo me dijo que me esperó para preguntarme lo del ángel y moverlo de vuelta, que quizás lo había movido yo para no sabía qué. Él insistía que había sido yo, y lo regresó a su lugar, hasta el fondo del jardín. Yo lo vi hacerlo, ahora les cuento por qué lo menciono. Esa noche, como a las 9, estábamos por irnos a acostar. Veíamos la televisión, terminamos una serie y empezamos a recoger las cosas de la sala, llevando algunas a la cocina y escucho que él grita desde allá. Se le caen unos cubiertos y le pregunto desde la sala que si estaba todo bien. Me había preocupado escucharlo gritar. Y yendo con él hacia la cocina, escuchándolo decirme que por favor fuera a ver algo,
Llego con él y en la ventana de la puerta que daba hacia la cocina veíamos la silueta de ese ángel. Era fácil reconocerla, la cabeza, las alas. Mi esposo enciende la luz y era esa estatua, parada, pero muy cerca de la puerta, casi como si estuviera recargada en ella. Y lo complicado era que esa puerta se abría hacia afuera. Entonces, si la abríamos, la íbamos a empujar y se caería, rompiéndose seguro. Por eso no entendíamos quién de los dos habíamos hecho eso, porque nos empezamos a preguntar, ya molestos, que quién había sido. No nos creíamos el uno al otro y confiábamos mucho en nosotros, pero no podía ser cierto que esa estatua se anduviera moviendo sola. Alguien tuvo que hacerlo. Pero luego mi esposo me dijo: bueno, si tú no fuiste ni yo, ¿quién lo hizo? Nadie se puede meter al patio. ¿Y cómo se quedó recargada en la puerta si se abre para su lado? Eva, yo creo que eso se está moviendo solo. Es que no te quiero decir de dónde la traje porque te vas a enojar, pero te tengo que decir. Con todo el miedo de ver esa estatua que se estaba asomando hacia adentro de la casa y que estaba escuchando nuestra conversación, que los dos estábamos enfrente de la puerta y yo ya no quería ver eso. Pero ¿saben de dónde trajo mi bendito esposo esa figura de ángel? Con razón se me hacía conocido el tipo de escultura porque él dijo que cuando estaba regresando de su trabajo, vio que detrás de uno de los panteones de por aquí estaba esa figura. Alguien la había desechado y sacado a la calle, una calle que siempre estaba sola. De ahí venía ese ángel, de un panteón. Del puro coraje abrí la puerta y dejé que se cayera ese ángel. Se rompió, desechamos todo y sí, tuvimos una discusión por ello. Ahora entendíamos por qué nos había pasado eso con esa figura y, aunque agradecía su gesto, sabía que eso nunca se debía hacer. Traerte alguna figura, aunque sea de un Jesucristo, de un cementerio. En este canal hemos comentado y ejemplificado, con los relatos que nos envían, que nunca debemos llevarnos algo de un panteón. ¿Aplica entonces también con figuras religiosas? Por supuesto que sí, no hay excepciones según se cuenta. Pero usted, ¿se llevaría alguna vez algo de un cementerio? Incluso si planea regresarlo, solo para hacer una prueba. No lo recomendamos ni lo promovemos, por supuesto, pero en un caso hipotético, lo haría. Eric Vázquez, desde Jalisco, México, nos cuenta esto. Cuando tenía 16 años vivía junto a mis padres y unos tíos que vivían al lado, en un pueblito en los límites de Jalisco y Michoacán. Se llama o se llamaba, no sé si todavía lleva ese nombre, Villa de Morelos. Esto por los años 80. Era un pueblo demasiado pequeño, que en serio consideré siempre estuvo en medio de la nada. Por eso nos fuimos de ahí apenas pudimos. Sin embargo, cuando tenía esa edad, yo recuerdo que había noches en que mis tíos iban a buscar a mis papás a nuestra casa. Ellos salían, no nos decían nada, pero nos dábamos cuenta. Y cuando regresaban, creo que fue como la tercera vez que los vimos saliendo a esa hora. Serían las 11 de la noche, que para ese entonces, para la gente como nosotros de pueblo, ya era muy tarde. Ellos regresaron y les preguntamos mi hermana y yo que qué ocurría, por qué salían a esa hora. Nuestros padres sí nos fueron sinceros, pero tuvimos que preguntarles. Y luego entendí por qué no nos querían decir. Y es que nos dijeron que mis tíos iban a buscarlos porque sus hijos, es decir, mis primos, que eran menores que nosotros, ellos eran 2, tenían 8 y 10 años. Les decían a mis tíos que por la ventana veían a un Jesucristo arrastrándose por el suelo y llevando una cruz con el brazo. Que ellos no estaban asustados, sino que despertaban a sus papás para que vieran a Jesús. Que mis tíos se asomaban por la ventana. Ya no había nadie, pero en la calle, que era de pura terracería, húmeda en la mayor parte del tiempo, sobre todo en la noche, había una marca de algo que evidentemente se pasaba por ahí arrastrando. Por eso salían mis papás con ellos, porque decían que mis tíos no sabían a qué se referían sus hijos, pero ya habían sido varias noches de eso, y ese rastro siempre estaba ahí, incluso en la mañana que salimos y ahí seguía, ya con la tierra seca. Y no les miento, sí nos dio miedo escuchar eso, imaginarlo, sobre todo porque una parte de nosotros creíamos que mis primos habían visto mal, solo que ambos dijeron haber visto lo mismo.
y de todas formas ahí estaba el rastro. Esa mañana salimos papá y yo, siguiendo el rastro disimuladamente, y dimos con la casa de una vecina, quien vivía en las últimas casas del pueblo, y pues ahí terminaba. Y aquí pasó lo más extraño, porque al día siguiente amanecimos con la noticia de que esa vecina, la de esa casa, había fallecido. Su hija vivía con ella, y al buscar a otros vecinos fue que supimos de la noticia. Y entre todo eso que sí era muy triste, pero no voy a contar algo que no venga a mi relato. Pasó un día de eso y cuando íbamos camino para la escuela, pasamos por enfrente de casa de la vecina, y tanto mis papás como mi hermana y yo vimos que afuera de la casa de la vecina, entre varias cosas que al parecer habían sacado a la basura, estaba una figura algo grande de un Jesucristo, como del tamaño de una persona, solo que no tenía cruz. Estaba en la posición de estar crucificado, pero no la tenía. Y luego mis tíos nos dijeron que cuando también pasaron por ahí, mis primos les dijeron que ese era el Jesucristo, que era él a quien habían visto arrastrándose. Y ahí estaba ese rastro aún, directo a esa casa, donde afuera estaba esa figura tirada. Un vecino se encargaba de llevarse la basura del pueblo en su camioneta, así que ya no lo vimos, se lo llevó. Los hijos de esa señora comenzaron a habitar esa casa, y mis primos no volvieron a ver a ese Jesucristo en la calle, ni nosotros a ese rastro. Vámonos hacia Puebla, México. Iracema Domínguez nos cuenta esto. A mi hermano yo le llevo 5 años, por lo que cuando yo tenía 11, él tenía 6. Y por aquel año vivíamos en Heroica, Puebla de Zaragoza, ahí por la Plaza Dorada. Y mi hermano y yo dejamos de compartir habitación desde que él tenía 4 años. Nunca había tenido miedo, no veíamos películas de terror tampoco, algo con lo que atribuirle esto que nos pasó. Mi hermano una noche llegó a mi cuarto, ya nos habíamos ido a acostar, y nunca se me va a olvidar la tranquilidad con la que esa noche me dijo cuando le dije que pasara. Él, desde la puerta, me dijo que había alguien debajo de su cama. Yo le dije que no era cierto, que los monstruos no existían, y con esa misma seriedad él me decía que no era un monstruo, que él había ido al baño y que cuando regresó, debajo de su cama estaba un señor, muy maltratado, llorando, que estaba muy triste pero que él no sabía quién era. Mi hermano tampoco fue sonámbulo nunca. Lo veía muy despierto esa noche y a mí me comenzó a dar miedo escucharlo decir eso. Por eso le dije que se durmiera conmigo. Ni en broma me iba a asomar a su habitación. Pasamos la noche, que cuando amaneció, me preparé para irme a la escuela. Ya no tocamos ese tema. Él estaba en su cuarto como si nada, por lo que asumí que había sido un sueño y ya. A la noche siguiente me despertó el escuchar voces en la casa. Tengo el sueño ligero. Entonces oí perfectamente cómo mis padres mandaban de vuelta a su cuarto a mi hermano, y a él lo escuché caminando hacia mi habitación. Tocó mi puerta, le dije que pasara, y me dijo de nuevo que debajo de su cama otra vez estaba ese señor, el que no dejaba de llorar, que estaba acostado en el piso y que cuando él se asomó, él estaba como boca abajo, sin voltear a verlo, que se veía como si hubiera tenido un accidente, pero que no quería estar en su cuarto. Mi hermano no estaba asustado. Yo estaba segura que no lo estaba fingiendo solo para dormir con alguien porque yo antes lo había visto asustado en otra ocasión, y él no podía disimular cuando era así. Pero cuando llegaba a mi habitación, él me decía las cosas serio. Realmente se veía hasta más preocupado que nada por el hecho de que había alguien debajo de su cama. Al día siguiente, un sábado, fuimos a visitar a una amiga de mamá. Caminábamos unas calles porque ella vivía detrás del fraccionamiento Bosques de Chapultepec. Y cuando íbamos por la avenida Vicente Guerrero, caminando por la banqueta y pasando enfrente de un pequeño altar con una vitrina y la figura de El Señor de las Maravillas ahí dentro, mi hermano empezó a agarrar a mi mamá del brazo y después decirme a mí también, señalando con la mano que ese era el señor que se la pasaba llorando debajo de su cama. Mamá trataba de convencerlo que eso no era posible. Yo no sabía qué decir, y mamá le dijo que él era bueno, que no podía ir para asustarlo,
Y mi hermano decía que no le tenía miedo, pero que le daba mucha tristeza verlo así, que no lo dejaba dormir porque se la pasaba llorando a ese señor, pero que era él. Y se le quedó viendo mucho, solo que mamá nos decía que siguiéramos caminando. Y no sé qué ocurrió cuando vimos ese altar y supimos que se refería a él, que mi hermano nunca volvió a despertarnos en la noche, no volvió a verlo, pero le creo. Él aún lo recuerda ya de grande. Y si bien me dice que se acuerda cómo antes no le tenía miedo a eso que veía debajo de su cama, ahora lo recuerda totalmente distinto. No puede ver esa figura porque le aterra recordarla. ¿Hay alguna figura religiosa en específico que a usted le cause miedo? ¿Alguna iglesia en la que de plano no pueda estar por las figuras, el tipo de pinturas o algo parecido? Coméntenos, quizás coincidamos con alguien en los comentarios respecto a esto. Y mientras tanto, vámonos hacia Chile. Eugenia Torres nos cuenta lo siguiente. Mi experiencia, la verdad es que es breve. Contar esto me hace remontarlos hacia el año de 1992, en Chañaral, Chile, cuando mamá tenía un cuadro de Santa Teresa de los Andes, y yo tenía aproximadamente 12 años, que no era ya tan niña como para no recordar bien que ese cuadro que tenía mamá en la casa no siempre me dio miedo. Sinceramente me daba igual. Nunca le prestaba tanta atención, pero esta santa tenía la mirada en ese cuadro, como viendo hacia el horizonte, pero levantada hacia la derecha, los ojos y todo. No era de esas ilustraciones que están tan bien hechas o hechas de una forma que sientes que te siguen con la mirada. Nunca fue así. Sin embargo, en una ocasión, que iba pasando sola por la sala, esta figura, esta imagen, a pesar de que estaba volteando hacia el lado contrario de donde yo venía, vi cómo me estaba siguiendo con los ojos. A partir de ahí me daba mucho miedo pasar sola por la sala de mi propia casa, y cuando había alguien presente yo la veía y no hacía esto, se quedaba viendo hacia la derecha. Pasaron un par de días desde que comencé a notar esto, y de nuevo tuve que pasar sola por la sala. Y otra vez, la mirada de ese cuadro me estaba viendo. Los ojos eran contrarios a la dirección hacia donde ella estaba volteando, y ese día corrí a mi habitación, como los otros también. Después de eso, a los 2 días más o menos, recuerdo que había ocasiones donde pasaba por ahí y veía a ese cuadro volteado hacia la pared. Luego veía otra vez que lo habían acomodado de vuelta, colocándolo bien, y al día siguiente lo mismo, volteado, y otra vez lo volvían a poner bien. Y de pronto pasó la semana y no lo volví a ver. Pero esto nunca lo hablé con mis papás. Sabía que veía bien, no confundía estas cosas. Sin embargo, no quería que pensaran que yo veía cosas que no estaban ahí, no me iban a creer. Pasaron un par de años que ya no hubo nada raro en casa. Yo salí con papá para comprar unas cosas para la casa y pasamos por una esquina donde una persona vendía imágenes de varios santos, y entre ellos de Santa Teresa de los Andes. Y papá me dijo: ¿te acuerdas que tu mamá tenía un cuadro parecido al de ese señor? Es que te voy a contar, ya que no lo tenemos en casa. Pero a veces, cuando pasaba solo enfrente de ese cuadro, Santa Teresa se me quedaba viendo. Yo veía cómo volteaba para verme y aunque yo la estuviera viendo, me sostenía la mirada y no dejaba de verme hasta que yo, con miedo y todo, iba y la volteaba hacia la pared. Tu mamá se enojaba conmigo por hacer esto, pero yo, por más que le contaba, ella me decía que no era cierto, que cómo iba a hacer eso. Pero te lo juro, hija, ese cuadro tenía algo, porque hasta se volteaba esa mujer para verme. No podía creer que papá me estuviera contando esto. Yo, algo asustada también, sabiendo que no era cosa mía, realmente ese cuadro se movía, y a la vez un poco aliviada al no sentirme sola respecto a eso, y entendiendo por qué ese cuadro de pronto aparecía volteado hacia la pared. Le conté también lo que me pasaba a mí, que era lo mismo, solo que nunca me atreví a tomarlo y voltearlo. Y mi padre me preguntó que por qué nunca le había contado, que lo hubiéramos sacado desde antes de haber sabido que mamá nos hubiera escuchado a los dos, que así no podría pensar que alguno de los dos mentíamos.
Y después de reírnos de eso, sabiendo que cada quien pasó algo aterrador con esa imagen de una santa, fue que entendí que papá sí me hubiera creído, que las cosas, por más que sean de santos y todo eso, pueden tener algo raro. Y nos pasó con una simple imagen. Hay muchas posibles explicaciones de el por qué las imágenes, por más que sean religiosas, pueden provocar situaciones aterradoras que parezcan de todo menos sagradas. ¿Qué ha escuchado usted? Una persona que solo nos pidió llamarlo Darío, desde el Estado de México, nos cuenta esto. Solo porque, de verdad, mi familia es muy cerrada en cuanto a temas de religión y todo eso, que a día de hoy siguen pensando cosas que no vienen al caso mencionar, pero que eso hizo que cuando pasó lo que voy a contarles, diera un giro que pudo haber cambiado las cosas, quizás un poco. Mi tía era una persona muy creyente de un templo, que no me gustaría especificar cuál es. No es el punto que vean esto de alguna forma mala, pero digamos que era cerca del centro de Atizapán, un templo al que mi tía me había llevado un par de veces, que siempre aprovechaba cuando no estaban mis padres para que la acompañara. Ella era muy devota y en esa ocasión me llevó. Esa iglesia o templo tenía un par de figuras que siempre me incomodaron, en especial la de una virgen que estaba justo entrando y girando a la derecha de la iglesia, en un tipo de cuartito donde se le podía ir a rezar aparte. Mi tía me llevó justo ahí. Había misa, pero nosotros llegamos primero a esa parte. Me quedé de pie mientras mi tía se hincó y rezaba algo en voz baja, y yo me le quedé viendo a esa figura enfrente de nosotros. Cuando mi tía se va parando y yo claramente veo cómo esa figura mueve un poco la cara, la levanta y me ve. Yo ya me estaba haciendo para atrás del susto, para salir corriendo de ahí cuando mi tía me agarró fuerte del brazo. Le dije en voz baja, pero sin que me faltara mucho para que le gritara del miedo lo que había visto, que esa virgen se había movido, que estaba observándome. Y mi tía me decía también, susurrándome, sin soltarme, que sí lo vio, que debía agradecer porque eso era un milagro, que seguramente me había elegido y me arrastraba de vuelta hacia el frente del altar para que me quedara ahí. Yo ya no volteaba hacia esa figura, pero mi tía estaba muy emocionada. Ella se volvió a hincar, comenzó a agradecer y a decir otras cosas sin soltarme y volteando para pedirme que me hincara yo también, pero yo estaba muy asustado. No podía creer que una figura así se había movido. Hasta quería llorar del miedo. Me le zafé a mi tía, me salí de la iglesia esa mañana y ya se darán una idea de cómo me fue ese día. Me regañó tan feo por haberme salido así, diciéndome que era un malagradecido por haber ofendido a la Virgen. Y me di cuenta que para ella había significado algo completamente diferente. Pero yo, a partir de ese día, no pude volver a ver ese tipo de imágenes. Fue perturbador, y el que mi tía viera eso de aquella manera me aterró aún más de su parte. Nunca entendí cómo ella también vio cómo se movió esa figura y lo vio como un milagro. Imágenes sagradas en un terreno que supuestamente también es sagrado, pero ocurren estos eventos. ¿Por qué? Por ahí he escuchado que tiene que ver con todo lo que la gente lleva y deposita ahí. Sus pecados, sus dolencias y todo eso se acumula en un sitio, en las figuras. Una de tantas posibles explicaciones que se menciona sobre esto. ¿Pero usted ha vivido algo parecido? Sería como siempre un placer conocer su historia. En el primer comentario les dejamos nuestro nuevo estreno en Misterios de la Fogata, un recorrido junto a ustedes en un cementerio abandonado y otro no tanto. Y muchas gracias por todo ese apoyo que le han estado dando a aquel canal también. Un gusto leerlos por allá. O si usted tiene algún relato para contarnos, por favor escríbanos a través de cualquier medio que le facilitamos en la descripción o en el comentario fijado. Siempre es un gusto. Y sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo video. Y el último en salir, por favor, apague las luces y cierre las puertas del mausoleo. Buenas noches.